Las clases siempre van a quedar grabadas. Ahora les voy a contar cómo trabajo, porque muchos no me conocen, pero vamos a ir marcando cómo vamos a trabajar. Bien. Bueno. Primer cuatrimestre y arrancan, digamos, virtuales, es todo un desafío. Bueno, bien, para los que no me conocen, mi nombre es Flavio Fernández, yo soy profesor de historia, soy licenciado en educación, me desempeño en colegio nivel medio y también en terciarios. Tengo una especialización en didáctica de las ciencias sociales, en realidad una realizada en Flaxo, en la facultad, una universidad privada, en la Facultad de Ciencias Sociales de América Latina, y la otra en la Universidad del Comahue, que fue más larga, compañero de Graciela Viar, que era la profe que fue una de las fundadoras de la cátedra de San Agustín. Vuelvo a reiterarles, este espacio quedó como un espacio de definición institucional, es un EDI, ustedes creo que tienen 2 EDI, me parece, en la carrera, o 2 o 3, no recuerdo ahora, porque eso fue la reforma del 2015, 2015-2016 creo que fue, con la formación, junto a los institutos de formación docente, la universidad lo hicieron el año siguiente, así que dentro del profesorado estos espacios que son de definición institucional sirven para poner algunos espacios curriculares que quedaron de los planes viejos. Este espacio curricular estaba dentro del plan viejo como introducción a la historia, introducción y teoría de la historia, se llamaba en realidad, y la que quedó es la unión de historiografía y teoría de la historia, que es otro espacio. Te van a decir por qué están muy relacionados uno el otro. Lo que pasa es que en este espacio nosotros nos vamos a encargar de ver algunas cuestiones que son básicas, desde la historia, como la formación, la historia como ciencia profesional. Vamos a ver un par de biografías, que son las que yo pido que por lo menos puedan analizarla, y vamos a ir viendo algunos detalles que son básicos para lo que es el profesorado. Así que no estén ansiosos y nada de eso, ni ansiosas, nada de eso. Es un espacio para llevarlo con calma, tranquilo. Todo, siempre hay una base que bueno, yo ayer le preguntaba a los chicos que creo que estaban en teoría, ¿no, Martín? ¿Vos estabas en teoría también? Sí. Ya no me acuerdo, los he visto tantos chicos el fin de que le Sí, preguntaba profesor. por qué ser profesor de historia, ¿no? Cuando si alguien te pregunta por qué querés ser profesor de historia, o por qué, o, no tanto docente, porque uno docente puede, digamos, tenerlo ya como algo innato, o sinceramente elegirlo como una salida laboral también, ¿no? Es decir, cada uno se presenta como la situación lo demande. Pero cuando voy a decir de historia, ¿no? A mí si me preguntás de matemática, te digo, conmigo no van a tener suerte. Matemática no van a tener suerte. Soy enemigo de las matemáticas. Tuve que estudiarlas, ¿no? Como todos ustedes lo habrán hecho en la escuela, ¿no? Primaria y secundaria, pero entre profesorado de matemática y trabajar en las minas de Potosí, en Bolivia, voy allá. Directamente. Así que, bueno, por eso es importante, ¿no? Ustedes en la formación que tengan esa cuestión clara, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. Bien. Bueno, me parece que falta gente, porque yo vi más en el listado. Espero que no esté chocando con otra materia, ¿no? Veremos. Yo lo cité hoy a las 18, porque es el horario que tienen en el bloque, de 18 a 22, el horario presencial. Nosotros, en realidad, el pedido de la institución es que la asistencia a este espacio curricular tiene que ser tal cual si fuera presencial, ¿no? Es decir, y ustedes saben que no hay muchas opciones para faltar porque tienen solamente cuatro espacios, uno por mes.
con cada una de las materias, ¿no? Es decir, si bien cursan cada 15 días, pero con cada espacio curricular tienen uno por mes. Este es el bloque 2, ¿no? Bloque 2 tiene un problema serio, que es el que termina o antes de las vacaciones de invierno o antes de las mesas de fin de año. Estamos terminando ahí con el tiempo justo, prácticamente, ¿no? El bloque 1 tiene 15 días de ganancia, digamos. Y yo, como ya lo hice el año pasado, en los 2 cuatrimestres, y este año me he planteado la misma situación ante la coordinación y ante la directora del instituto, no voy a hacer clase de 3 horas, como se plantea, sino lo que hago es, esta clase tiene que ser prácticamente obligatoria por la asistencia, vuelvo a reiterarlo, que es la fecha que ustedes tienen en el módulo, ¿sí? Y así sucesivamente todos los encuentros que figuran en el módulo, que figura en el módulo 2, por ejemplo, el del bloque, ¿sí? Módulo 2, módulo 3, módulo 4, ¿sí? Que será en abril, mayo y junio. Y lo que siempre hago, lo que siempre hacía, y voy a hacer este año, es a la semana siguiente, yo realizo un segundo encuentro, que es cuando ya tienen las actividades, cuando ya comenzaron con la lectura, un segundo encuentro donde nos encontramos nuevamente. Ese no es de manera obligatoria, pero les sirve mucho para los que faltan en o no pudieron conectarse, porque lamentablemente también hay que pensar que acá no es una cuestión de la presencialidad, ¿no? Es decir, no voy al instituto porque no tengo colectivo, no, acá me quise conectar y no pude, ¿no? Porque se me cortó la luz o se me cortó internet. Entonces, perder una clase, por eso yo genero, más allá de que las clases quedan grabadas, más allá de que las clases se suben al campus, yo lo que hago es directamente hacer otro encuentro al próximo sábado. En esta fecha no, porque viene Semana Santa. Y sean creyentes o no sean creyentes, esta semana yo no los voy a citar. La próxima viene el bloque 1, ¿no? Es decir, la siguiente semana posterior a Semana Santa, es decir, el viernes 2, que es feriado, que es Semana Santa, el viernes 9 viene el próximo bloque, entonces los voy a citar para el viernes 16 de abril, que va a ser el segundo encuentro. ¿Sí? Segundo encuentro del bloque 1. Yo lo llamo Disculpa, sí, buenas Fabio, tardes. ¿no? No, Flavio. Flavia. Soy Rosario. Hola, ¿Sabes Rosario. de qué? Buenas tardes. No me llegó el link a mi mail. O sea que si mandás en algún momento otras cosas, si no lo sabés a mi mail, no me va a llegar nunca nada. No sé cuál es el motivo. Me lo pasó una compañera, por eso estoy acá. Mira, qué buena. A ver, estoy buscando. Posiblemente es porque no estabas en el listado, ¿eh? Dame un segundito. Ya Bueno, sí, lo sí, sí. solucionamos ahora. Porque el Dale. listado que yo hice ayer, los listados, yo en realidad siempre aviso con más tiempo. Se los mandé hoy a la mañana porque ayer tuve que organizar las 2 clases de ayer a la tarde. A mí los listados me lo dieron, o sea, los listados y el acceso al campus me lo dieron ayer. O Está sea, bien. no crean que venimos con Sí, mucho. sí, sí. Fue Está algo bien. así, me lo dieron ayer. A ver, mirá, yo tengo un correo acá. ¿Vos sos Fátima del Rosario? Sí. Y el correo es rosarionorri92. @gmail, así es. Bueno, está enviado. Ah, mira. Por ahí te quedó en el spam. El correo dice rosarionorri92@gmail.com. Y el mail se envió porque ya lo actualicé varias Lo veces. envié ayer, no, perdón, hoy a la mañana. Hoy a la mañana, Sí. ¿no? Los que lo recibieron fue a la mañana, ¿no? Sí. Sí, hoy en la mañana. Sí, a las 8:16, exactamente. Antes de partir para la radio lo hice, que ahí les pasé el enlace, porque yo manejo el Zoom, porque me dijeron que el Big Button, el Blue Button, perdón, no anduvo muy bien del campus, entonces usé directamente el Zoom que es mío, y
¿Qué le iba a decir, Rosario? Bueno, si no, mire, yo ahora vuelvo a reenviárselo, porque a lo mejor por ahí quedó en spam y algo de eso, pero Bien, está, le quiero decir eso, está en el listado. Si está en el listado, yo creo grupos. Sí, hasta tiene una foto perfecto. suya, su mail. Sí, 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 no sé por qué no sí, le sí. llegó, ¿eh? Ahí se lo voy a reenviar para hacer una prueba. Eh, Bueno, pero sí, está en el listado y le tiene que llegar. Lo que le decía a su compañero, como gracias. como recién, es que normalmente yo hago 2 encuentros, o sea, por cada módulo, uno en la fecha que corresponde al bloque y uno la siguiente semana. ¿Sí? Con eso, como son encuentros de 1 hora y media más o menos, trabajo las 3 horas que nos ha pedido como mínimo el San Agustín, porque a mí me parece que tener los 3 horas acá, aunque yo les suba un PDF, aunque yo les ponga una pizarra, aunque yo les ponga, se van a dormir, o se van a ir a tomar mate, o se van a ir a pasear, después van a volver, porque son 3 horas. Entonces, muy probable, yo prefiero tenerlos poco tiempo, que interaccionen, no hay problema, no es para que aprendan las cámaras, no hay problema, yo confío en ustedes. Pero lo que les digo es tal cual, es decir, si los tengo 3 horas acá, se duermen. Les tengo que mandar, no sé, algo, una paloma mensajera para que los despierte. Entonces, esa es mi Ahí lo postura. recibí, Flavio. ¿Cómo? Ahí lo recibí. Bueno, me alegro entonces, tengo la dirección correcta. Gracias. No, por favor. Esa es mi postura y es respetada, por suerte, por la directora, así que, y muy agradecido que me haya pedido que continúe con las cátedras, ¿no? Es decir, de mi parte no hay problema, porque por ahí esto siempre es así, ¿no? Bien, entonces, para que les quede claro, pasando en limpio, y está siendo grabado esto, la primera, o sea, por cada módulo, fecha del bloque, sí o sí, y ahí tienen que estar. Si no pueden estar, me avisan. Hoy me avisó 2 personas, uno es Matías Escobar y el otro no me acuerdo quién es. Ya me mandaron correos. Así, mire, la verdad no pude, no puedo, o no pagamos la boleta y nos cortó la luz de ERSA, o nos robaron cable y se cortó Fibertel, lo que sea. Pero avisen para yo tener un justificativo ante ustedes, porque nos están pidiendo que pasemos la asistencia, y igual, más allá de que quede grabado, y ustedes lo van a ver en el campus, a la siguiente semana, siempre a la siguiente semana, yo hago el segundo encuentro de ese mismo bloque. Normalmente es para poder ver si ya empezaron a leer, porque las actividades están relacionadas con la lectura de la bibliografía, ¿no? Entonces, o por ahí les dejo videos, les dejo algunas cosas en particular, entonces a la siguiente semana reforzamos. Salvo este módulo 1, la semana que viene no lo cito por Semana Santa, cada uno que haga lo que más mejor le parezca, si se va de viaje, se va a Brasil, o donde se vaya. No creo Brasil, pero bueno, por ahí se van a Brasil. Y nos encontramos después del bloque 1, es decir, nos vamos a encontrar el 16 de abril. Y ahí van a estar bien con la cara, ya esa cara de felicidad que tienen se les va a borrar, porque van a tener que leer bastante. Entonces, nos vamos a encontrar con otra cara más seria, seguramente. Ahí cierro el módulo 1 y ya después enseguida tenemos el módulo 2, que es otro capítulo. ¿Sí? Si quedó claro, si no, vuelvo a explicarlo, pero esa es la manera. No doy un trabajo práctico grande, doy actividades de lectura, por lo menos durante los 2 primeros bloques hay varias, 2, 3. En el bloque 3, que ya estamos leyendo, van a estar, vamos a trabajar lo que es la microhistoria y vamos a estar leyendo un texto, les dejo una reseña, yo les voy a ayudar, les voy a dejar unas reseñas para que ustedes sepan qué es lo que van a leer. El bloque 4 cerramos con la historia argentina y para el final ustedes van a elegir alguno de los textos que ya previamente prácticamente van a leer y con ese final y con todo lo que vemos acá lo defienden y se van con el espacio EDI aprobado. Como todo trayecto, ahora tanto hablando de las trayectorias, el trayecto que inicia hoy cierra con el final. Entonces no lo estiren, ¿no? Es decir, más allá de que después se van a ir de vacaciones de invierno y todas esas cosas,
no lo estiren para que, como dice el dicho, los fierros se doblan en caliente, no se les vaya porque en realidad después se les empieza a juntar con otras materias y yo me he encontrado ya con varias personas que están recursando, que están, bueno, no lo estiren, ténganlo ahí, que el espacio es un espacio EDI, es un espacio pensado para ustedes. Sí es de definición, porque la introducción a la historia lo que va a decirle a ustedes, esto es la historia, si te gusta bien, y si no, te va a tener que cambiar el profesorado de psicología. No, no, eso no. Bien, pero es un espacio de definición. ¿Qué más? Para empezar, eso. Vamos, el campus ya está habilitado. Lo habilitaron ayer, no se crean que llevó mucho tiempo. Está el módulo subido en digital. El módulo cuenta con bibliografía y cuenta con 3 hermosos regalos de libros. Más allá que, por ejemplo, no sé, Gabriel, por ahí que andaba por ahí, ya lo sabe de memoria los libros. Para Gabriel es un trámite. Leer, no los cambié porque me parece que están buenos. Tanto el de Barba como el de Ginsburg, son muy buenos libros. La Ley de la Fuente también. Le va a servir para historia argentina eso. Y la idea es, en el inicio, inclusive mientras transitemos, ahí hay una parte del campo que se llama foro. Yo les voy a ir dejando algunas cosas para que vayan participando del foro. Les voy a dejar algunos videos, les voy a dejar algunas cosas como para que vayan teniendo alguna otra aproximación con lo que es la historia, ¿no? Vieron que en la primera parte hay una parte que dice aviso, dice foro. Bueno, foro para participar, creo que dice, así que ahí les voy a ir subiendo esto, ¿no? Ahí va a estar el programa, que está separado del módulo, y el módulo completo que tiene el programa, tiene todo. Digo el programa porque eso es la base para llevar adelante el espacio curricular, ¿no? La materia. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Excelente. Aprovechen ahora porque después en el final el que pregunta soy yo, y ahí no hay momento de súplica, nada. Bueno, ¿con qué arrancamos? Este espacio, como recién les decía, no me voy a ponerle la introducción, nada de eso, no sean vagos, agarren el programa, un poquito aunque sea, pero van a ver que en la introducción está pensado como justamente examinar cuestiones de la historiografía en una manera, digamos, sencilla. Por eso este espacio está muy relacionado con la otra materia que, por ejemplo, cursa Martín, que es historiografía, editorial, historia, donde ahí sí profundizamos más. Pero la idea es darle primero un acercamiento a ustedes de diferente tipo de corrientes, diferente tipo de pensamientos de aquellos que empezaron a escribir historia, la historia como algo profesional. No vamos a hablar de Homero, de la Ilíada y la Odisea, no vamos a hablar de historiadores, ni siquiera de los más tradicionales del siglo XV, del siglo XVI, que ya se escribía mucho de historia, ¿no? Vamos a hablar de cuando la historia se transforma en profesional, en el sentido de que comienza a trabajar con lo más importante, que es el estudio de las personas y lo que le afecta a las personas, o las cosas que le pasan a las personas, ¿no? Eso de hechos queda un poco de lado, por eso cuando arrancamos con la historia y la cuestión que tiene que ver con el conocimiento de la realidad social. La historia social es la que, y yo digo siempre la historia y los usos que se le da a la historia en su inicio, es lo que comienza a definirla, ¿no? Para las corrientes historiográficas, y para que ustedes lo vayan ya viendo, eso se llamó positivismo, porque era una historia construida con un objetivo y una particularidad, ¿sí? ¿No? Es decir, contarte cómo se formó un pueblo, cuál es tu pasado, por qué usamos pantalón o por qué usamos pollera, ¿no? Eso viene afianzado a la historia. Es una tradición que continúa, si ustedes me permiten a mí, continúa hasta el día de hoy, y no sé hasta cuántos días más, porque es una fundación de dogma, es un dogma. Si ustedes, por ejemplo, bueno, ahora porque arrancaron el profesorado de historia, entonces comienzan con la introducción a la historia. Pero si vas a estudiar medicina, arrancás con la historia de la medicina. Si vas a estudiar arquitectura, arrancás con la historia de la arquitectura, ¿o no? Si arrancás economía,
comenzás con el estudio de la economía. Es un dogma prácticamente planteado en el siglo XVI, XVII, por la escuela alemana. Ese después lo van a ver cuando vean historiografía, pero desde ahí se mantiene. Nosotros nos vamos a encargar de ver lo más rico que tiene que ver con la historia, que es la cuestión de la realidad social, ¿sí? Y eso tiene que ver en particular, lo van a ver ahí en los textos, después cuando vean los autores, tiene que ver en particular con una serie de personas que empiezan a redefinir la historia ya como un campo profesional, porque es una ciencia, ¿no? Yo siempre me acuerdo, ayer lo hablaba con Martín, con los chicos de historiografía, ¿no? El caballito de batalla de todo profe de historia se para y empieza. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado, bla, 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 bla. Y los pibes te miran, ¿viste? Porque dice, otra vez dice lo mismo. El otro profe de historia dijo lo mismo, la otra profe de historia dijo lo mismo. No, es un caballito de batalla, pero es la realidad. Es una ciencia social y es un conocimiento científico, pero que se va a hacer profesional y específicamente cuando tiene que ver con las cuestiones sociales, comienzo del siglo XX. Y es ahí donde nosotros nos vamos a parar y vamos a empezar a charlar un poco en esta primera unidad que ustedes van a ver en el programa, que tiene que ver con Marx Bloch, con Fernand Braudel, ¿no? Los grandes gestores de lo que es la escuela de Annales. La escuela de Annales que se transforma en escuela de Annales porque es un método de estudio de la historia, ¿no? Más allá que ellos no sé si, nunca lo explicaron, nunca lo dijeron a eso, si realmente se estaban proponiendo abrir una escuela de historia, sí lo hacían con una revista, sí lo hacían con publicaciones, pero que fueron delineando todo un tiempo muy interesante. Por eso, digamos, van a arrancar con eso, con la investigación histórica explicada por Arostegui, que es la base, ¿no? de lo que tiene que ver con la teoría, con el método, ¿no? El proceso metodológico y la documentación histórica son la clave para nuestra formación. Y después, bueno, van a ver algunos textos, como por ejemplo, ya les mencioné, a Bloch o a Braudel, pero van a ver también a Edgar Carr, que es uno de los que plantea sobre la historia, sobre el historiador de los hechos, el componente social que nos ayuda a poder definir estas cuestiones. También van a trabajar con Emma Siboti, que es una genia explicando el oficio del historiador. Si alguien no sabe cuál es el oficio del historiador, lea a Emma Siboti, una referente. Hay varios más que lo explican, pero son un poquito más complicados. ¿Cuál es el oficio del historiador? Bastante complejo, aunque parezca que no. Algo que por ahí no les mencioné, en la biografía hay una serie de textos que son lo que se llama normalmente en las carreras de formación la biografía obligatoria, y después hay una biografía que es la que queda como opcional, o la que queda de apoyo para ustedes, de aporte para ustedes, dentro de lo que es las ciencias sociales o lo que es la historia. ¿Sí? Bien, se me fue ahí está. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, me paran y respondemos. Bien. Bien, esa es la unidad 1, que es la que desarrolla todo este campo introductorio. Ahí nos vamos a apoyar con algunos videos que les voy a dejar. Algunos por ahí son más conocidos que otros. Hay algunos que no, otros que sí. Para poder darnos una mano y entender, ¿no?, lo que tiene que ver sobre algunas cosas que son, por ejemplo, la investigación histórica, ¿no? El tema del tiempo histórico, eso es una clave, es algo clave que les va a servir siempre a ustedes en la formación, porque el problema que tienen los historiadores tiene que ver con tiene que ver con una relación con el tiempo. Es decir, toda la historia más reciente es la que más digamos, es como la más compleja de escribir por los historiadores, a pesar de la calidad de las fuentes que tienen. Y uno se preguntará por qué. Les doy un ejemplo de Malvinas. ¿Cuánto se ha escrito sobre Malvinas por historiadores? Muy poco. Y estamos hablando de un hecho que tiene 40 años, ¿no? Es decir, prácticamente podemos tranquilamente, inclusive tenemos testimonios vivos que todavía dan vuelta por ahí,
pero que si no los aprovechamos, el tiempo natural se va a encargar, ¿no? De que se vayan. Entonces, o, por ejemplo, la fecha que pasó, el 24 de marzo del 76, estamos con una gran deuda de los historiadores todavía, para poder entender. Más allá del análisis, uno puede hacer un análisis social, ¿no? No lo que pasó esta semana, la verdad es triste lo que pasó esta semana con los comentarios en las redes sociales, eso es lo que manifiesta la grieta, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es triste. Lo que pasa es que necesitamos historiadores que se pongan las pilas y transformen esta evidencia, desarrollen investigaciones históricas, conociendo un poco más sobre los hechos. Después los interpretaremos, ¿no? Es decir, ¿por qué triste? Yo digo, es una fecha, para mí es una fecha clave el 24 de marzo. Imagino que para ustedes también, ¿no? Más allá de que están comenzando a trabajar, o a estudiar, perdón, historia. Es una fecha clave porque nuestro país, ahí fue donde nuestro país nos dimos cuenta que no sirve pelearlo entre nosotros, ¿no? Es decir, nos peleamos entre nosotros y las calles se bañaron de sangre. Y de lo peor que muestra, digamos, el terrorismo de Estado, que ya se había, el terrorismo de Estado se vio muchas veces en la historia, y en nuestra historia también, varias veces antes, pero pareciera ser como que no aprendimos nada de la historia, y el 24 de marzo debería ser una fecha clave para aprender, que si nos peleamos entre nosotros, vamos a terminar muy mal, ¿no? Bueno, ahí van a ver ustedes algunos autores que mencionan las cuestiones que tienen que ver, primero, la investigación histórica y su lugar, su rol, ¿no es cierto?, en el campo social, y los debates que se dan sobre el lugar social que presentan los historiadores, ¿no? ¿Sí? Ahí prendió Gabriel porque va a decir algo seguro, y lo estamos escuchando, Gabriel, ¿eh? No hay problema. Pero, Sí, no, me estaba por opinar justamente sobre eso porque qué difícil es para nosotros opinar justamente de eso. Es como que tenemos cierto cepo, cierto miedo o recelo a dar nuestra opinión por miedo a cómo va a caer. Justamente mucha gente piensa cómo Alemania llegó a eso en la Segunda Guerra Mundial y no entiende que Hitler llegó democráticamente al poder y llegó democráticamente después de haber intentado tomar el Estado por la fuerza. Y cómo llega uno a aceptar cierto tipo de cosas como pueblo, en qué situación está antes, y no nos ponemos a pensar qué fue, qué nos llevó a eso. Y por ahora se está analizando lo que pasó en los 70 como llegaron los militares e hicieron todo, y mucho no se da importancia al proceso entre lo que fue el 66 y el 73, que para entender todo el proceso tenemos que poner la vista ahí más que nada, a ver cómo un pueblo puede festejar lo que pasó en un principio. Eh, sí, bueno, tal no cual. quiero irme porque No, no, ya no, es pero hablar de hechos conocidos. coincido con vos y, digamos, coincido en ese aspecto, ¿no? Bueno, por eso van a leer a unos autores que trabajan ese tema, que realizan ese tipo de debates, ¿no? Sin ir más lejos, obviamente Alemania es un caso de estudio, y Alemania es un caso que lo viene asimilando, ¿no? Es decir, saben que esa pesada mochila les va a llevar muchos años sacársela, entonces vienen cada vez haciendo trabajos más interesantes. Recuerden ustedes que el marxismo británico los expuso, ¿no? A la cuestión política alemana, a la cuestión social alemana, ¿no? Así que sí, sí, sí. Nosotros, bueno, por eso van a ver que hay autores que trabajan y que la memoria, la cuestión de la memoria, es clave en la enseñanza de las ciencias sociales. Por eso les digo, mientras la historia más se aproxima al contexto actual, es decir, mientras es más reciente, es más compleja, porque inclusive, no solo por el trabajo que tienen que hacer los historiadores, sino por el trabajo previo que van realizando, por ejemplo, otros tipos de divulgadores, ya que la historia como ciencia te presenta un método. Entonces cualquier persona puede, digamos, realizar, escribir y dejar su punto de vista de la historia, ¿no?
me da, por ejemplo, los libros que escribieron los expresidentes Cristina Fernández y ahora Mauricio Macri. Yo la verdad, ahora es una opinión mía personal, paro la grabación y les cuento, y les digo, opinión mía personal. Yo deberían llamarse el silencio, muchachos, dejar de escribir cosas porque lo menos que podrían hacer es escribir algo, ¿no? Es decir, la historia reciente, no saben o no entienden que la historia reciente, digamos, no admite ese tipo de errores. O diciéndolo en otras palabras, para que ustedes lo entiendan más fácil, a todos abren el placar y se les cae, bueno, se les cae un regalo. Ninguno supera un archivo, es impresionante, pero eso es parte de la historia. La memoria, la divulgación, ¿no? Y la enseñanza de la historia son elementos de debate constante, y más en el aspecto social de los historiadores. Constante. ¿Qué recupero de la memoria? ¿Qué voy a divulgar? Y lo más interesante de todo, ¿qué te voy a enseñar? Por eso los diseños curriculares tantas veces sufren a premios y cuestiones que indican que cada vez aprendas menos porque cada vez se nos complica más, ¿no? La carga de historias cada vez se reduce. Deben un segundo que tengo el ayudante que está nervioso. Disculpen que es el ayudante de cátedra que cuando mencioné Macri y Cristina se enojó. Él está ahí, digamos, tiene su posición encontrada. Pero simplemente como ejemplo les menciono, nada más. No se crean que solamente nos pasa a nosotros. Porque a veces uno piensa, uy, qué país, no. Otros países tienen lo suyo. Quédense tranquilos y tranquilas que es así. Bien, esa es la unidad 1. Van a decir tantos temas, re interesante. Les voy a dejar una grabación que armó una gente de una universidad sobre la historia de Bloch. Marc Bloch es fundamental para la escuela de Anales y Marc Bloch es fundamental para la historia social. Ya van a ver por qué. Él habla de cuestiones muy interesantes que tienen que ver con esto, ¿no? La observación histórica, el tiempo, los hombres, pero no porque sea patriarcal. Recuerden que los franceses cuando decían hombres, hablaban de todo tipo, hombres y mujeres, ¿no? O seres humanos. Pasa que ellos en la traducción hombre, y todo el mundo, oh, mirá, este Bloch era un terrible machista patriarcal. No. Ni la Revolución Francesa tampoco. No se crean que la Revolución Francesa hablaba de los derechos del hombre, hablaba de los derechos de seres humanos. Después, bueno, con el tiempo se fue bifurcando un poco. Ahí superamos la unidad 1, que es re interesante en estos aspectos, que va a dar mucho para el debate, mucho para en los textos, ustedes van a poder dejar su opinión, porque pregunto sobre opiniones personales también, opiniones personales representadas en la lectura, obviamente, y después nos metemos ya en las cuestiones de a trabajar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las fuentes, digamos, las fuentes del historiador, y nos vamos a parar en el libro, o en el texto, digamos, en la pequeña bibliografía que hace Enrique Barba, que tiene por nombre Cómo llegó Rosas al poder. Enrique Barba es un hombre que escribe con una historiografía revisionista, ¿sí? Recupera del placar, recupera del baúl de los recuerdos, justamente en la década del 70, a Rosas, un personaje olvidado de la historia argentina, olvidado, digamos, en lo que fue el positivismo, el constructivismo, ¿no? Recuperado por el peronismo, ¿no? Bien identificado por esta cuestión de la justicia social, ¿no? Y la soberanía, ¿no? Rosas es el que si alguien habla de soberanía, hay 3 o 4 nada más, uno es Rosas, y después olvidado obviamente con el golpe de Estado del 55, no solamente él, ¿no? Guardaron a varios, y uno es Rosas. Y se va a recuperar en la década del 70, ahí aparece su primera biografía, con un trabajo realizado de fuentes muy interesantes, porque Rosas es una persona que escribía mucho,
y sus cartas, digamos, llegan a poder armar una buena bibliografía, que es el libro que no se va a centrar exclusivamente ni en acciones de la soberanía, ni en cuestiones de la vida de Rosas, salvo el principio este que lo menciona en el título, indicando cómo llega el poder Rosas. El poder prácticamente supremo, ¿no? Recuerden el gran restaurador de las leyes, si no lo van a estudiar en la historia argentina, es una persona que, bueno, hoy en realidad eso es medio, o sea, uno cuando ve la historia de Rosas dice, mirá vos, reunió el poder, no era un dictador, ni siquiera nada, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y dirigía todo el territorio por las famosas facultades extraordinarias que va a pedir para asumir, algo que hoy es moneda corriente, ¿no? Es decir, como vivimos siempre en emergencia, ¿viste? ¿Vieron? Nuestros presidentes desde Menem para acá están siempre con todos los poderes o todas las facultades extraordinarias habilitadas, ¿no? Sabían eso. No hace falta que se los diga. Pero bueno, es así. Cuando no están en economía, no tenemos emergencia económica, tenemos emergencia sanitaria, cuando tenemos emergencia social, emergencia. Desde 1989 a la fecha, no sé para qué tenemos el Senado, porque cada vez que se manda un presupuesto, después el presidente hace lo que quiere. Perdón, otro exabrupto mío, borren eso que dije. ¿Está? Pero bueno, es más o menos parecido a lo que va a decir Barba, ¿no? Es decir, Rosas, con una muy buena mirada, porque Barbas lo admira a Rosas, después lo van a ver en el libro, y con un muy buen trabajo bibliográfico, un muy buen trabajo de fuentes. Y ahí va a aparecer en ustedes, porque les voy a dejar un par de textos chiquitos, ¿no? Como reseña, me parece que uno tiene que ver con el más interesante, de Ignacio Zubizarreta, que les va a contar el tema de la antinomia entre unitarios y federales con fuentes, ¿no? Es decir, con información. Con información que a ustedes les permite armar la historia. ¿Sí? Se sumó en el medio alguien más, Federico Amaya. ¿Está bien? Hola, ¿me escucha Federico? Sí. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo le va? Bien, bien, aquí estamos recién llegando a casa, por eso me pareció Bueno, un poco tarde. perfecto, no hay problema, bienvenido. Muchas gracias. Buenísimo. Después vea todo el video, así ve la parte que le expliqué sobre la clase que yo doy después del bloque, ¿sí? Las clases, Bueno, los encuentros. Bien. bueno, En la unidad 3 vamos a meternos en lo fascinante que tiene la historia, que también es un trabajo realizado con fuentes muy interesantes, porque no tienen, digamos, la misma extracción, que es el trabajo que permitió, después ustedes lo van a profundizar más cuando vean historiografía, pero permitió crear una nueva escuela historiográfica que sacudió, que movilizó a los historiadores, que es la famosa microhistoria, creada por los italianos, en primera línea, y después replicada por otros historiadores del mundo, con un gran protagonista que es Carlo Gisburg, que va a escribir un libro que ustedes van a tener ahí para repasar. Es un libro que yo le he usado con los chicos de secundaria, les encanta, les encanta. Que es el libro de, cuenta la historia, ¿no? De un personaje de la Edad Media. Las fuentes son realmente, yo les podría decir, muy interesantes porque son rescatadas de una iglesia en Florencia. Les voy a dejar ahí para que ustedes, un texto para que ustedes, en una entrevista que tiene Gisburg y cuenta, porque nadie sabía esto, son rescatadas de un archivo de una iglesia en Florencia, en Italia, que era un archivo de la Inquisición, ¿no? Porque lo que ustedes van a ver ahí en ese libro es, no lo voy a espolear, porque si no, después no lo van a querer leer, es un juicio, un proceso judicial que sufre una persona, es decir, una persona que trabaja en un molino, en un pequeño pueblo,
que es llevado a juicio, que es sometido a juicio por la iglesia, por cuestiones primero de rebelión y después por herejía, porque es una persona que sabe leer y escribir, ¿sí? Menocchio, el personaje, sabe leer y escribir, entonces, para esa época, imagínense, siglo XVI, es algo medio raro. Y la interpretación que él le da a su cosmovisión es terrible. Entonces, se van a enamorar de este señor del siglo XVI, se van a enamorar de la historiografía que trabaja Carlo Ginzburg, porque abre una nueva escuela que es la microhistoria. El libro se llama El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI, y está realmente, es muy interesante para ver cómo se trabajan con esas fuentes, de qué manera, ¿no?, él va llegando con la investigación, ¿no?, es decir, dónde la centra, porque estamos hablando de una escuela nueva, ¿no?, es decir, que se va a inaugurar, que es la microhistoria, que tiene una línea muy finita, y se separa de una línea muy finita entre la historia regional, ¿no?, que también se empezaba a estudiar en esa época. Después ustedes vamos a ver también por qué se divide de la historia regional la microhistoria. Ojalá se llevara más adelante, se practicara más la microhistoria, porque es la que permite encontrar personajes así como él, ¿no?, totalmente desaparecidos, escondidos, ¿no? Si bien en los últimos años el revisionismo, y el revisionismo crítico especialmente, ha recuperado, ¿no?, historias muy interesantes, ¿no?, como la de Juana Zurduy, por ejemplo, que no la terminan de contar bien, porque Juana Zurduy, ustedes saben que inclusive hay propuestas para que su fecha sea recordada, y la verdad que se lo merece, ¿no? Fue la persona que llevó adelante una batalla trascendental. Imagínense que el mismo Sucre, el hombre que conquista la zona de Bolivia contra el ejército español, es el que la recomienda y le dice a Porredón: che, vos sabés que esta señora debería ser la que dirija el ejército, por eso es llamada teniente coronel, ¿no?, por Porredón. Pero bueno, nadie te cuenta que una persona que amaba mucho a su marido, ¿no?, es decir, que vivía en un contexto diferente, entonces no, ya empezaban a decir, no, porque Juana Zurduy era feminista, no quería al marido, porque el marido era recontra patriarcal. Y en realidad estamos hablando de una mujer muy valiente que siguió peleando, porque peleaba por la causa, ¿no? Es decir, aunque en Buenos Aires jugaban a los dados, ella peleaba por la causa. Ojalá algún día se escriba microhistorias así, como esas, ¿no?, para poder ver bien y entender bien lo que pasó, lo que ha pasado. Y cerramos, bueno, esto les va a traer a ustedes también algunas cuestiones que tienen que ver con la producción de textos historiográficos, ¿no? Es decir, para que ustedes también puedan armar y trabajar en algún momento didáctica con textos o producción de medios audiovisuales que les permita a ustedes trabajar con sus estudiantes, ¿no? No digo el contexto de pandemia, pero en la presencialidad pueden salir, no sé de dónde son, si son de Roca, Neuquén o de donde sean, salen a buscar una historia, una microhistoria, y se mandan una terrible clase o un bimestre con los estudiantes, investigando cosas y hechos que pueden surgir y dejar un legado, ¿no?, hasta en el colegio o con sus estudiantes. El año pasado un par de compañeros que salieron a investigar y se sorprendieron con las cosas que encuentran, ¿no? Es decir, es un muy buen trabajo que se puede hacer con esto de la microhistoria. Y el último módulo, la última unidad, tiene que ver con lo mismo, pero con otra visión, digamos, tiene que ver con lo mismo, me refiero con el trabajo con las fuentes, y tiene que ver con la mirada de un historiador ya más contemporáneo, es decir, un historiador más de nuestra época, forjado en la Universidad de Buenos Aires y con posgrados en Estados Unidos, que va a escribir sobre también el federalismo mirado de otro lado, no del lado de Buenos Aires, sino del lado del interior. Entonces Ariel de la Fuente va a escribir sobre los hijos de Facundo, y le da un marco muy interesante que es el proceso de, digamos, los caudillos y los montoneros
o las montoneras, le dice él, en la provincia de La Rioja, exclusivamente en La Rioja, durante el proceso de la formación del Estado Nacional, y ahí él les va a contar sobre la vida de, por ejemplo, el Chacho Peñalosa, uno de los últimos grandes caudillos asesinado, ¿no?, por el Ejército Nacional conducido por Sarmiento, durante el gobierno de Mitre, durante la formación del Estado Nacional, que él marca muy bien el año, porque él marca el 53, que es cuando Urquiza asume el poder, y ahí aumentan los odios contra el federalismo, ¿no?, especialmente Buenos Aires, y especialmente los unitarios, es decir, post caída de Rosas, y hasta la década del 70, que es cuando llega al poder Domingo Faustino Sarmiento, que para esa época ya no quedó prácticamente ningún caudillo vivo en la República Argentina, ¿sí? Del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Después en el siglo XX vendrá otro caudillo en La Rioja que va a transformar a Argentina, que murió hace poquito. El último gran caudillo, podría decir. No se hagan que ustedes saben, claro que sí, Federico. Carlos I de Anillaco, que es una de las pocas personas que, no sé si sabían, tiene título, mira, ahí viene Gabriel y nos va a iluminar, tiene título nobiliario, Carlitos, que en paz descanse, ¿no? Esa no la sabía, ¿no? Ah, ¿no lo No, sabías? no lo sabía. Él es Carlos I de Anillaco. No, por ahí para los más jóvenes es difícil entender este tema de tratar a Carlos como un caudillo y que la gente lo llame Carlos en vez de, o Carlos Saúl, por todo un tema lo que se vivió a través de la televisión, a través de los medios en esa época, y como él fue más un personaje propio de una historieta que de que de un libro de historia, no sé. No, Y se va a cómo, escribir. Ahora se va a empezar a claro, escribir sobre Carlos. Nadie se animaba antes. Estaba vivo. Ahora se sí, va a el empezar a tema escribir. de tratarlo de caudillo no significa necesariamente un piropo, sino una propia construcción de él y de su campaña, digamos. Mucha gente dice, lo llama caudillo a Menem y piensa que uno está alabando su gestión. Y no tiene que ver con una construcción mitológica prácticamente que hizo a través de su campaña, Sí, sí, de sus campañas, de sus de campañas. ambas. Menem lo hizo. Sí, sí. Es más, yo creo, vuelvo a decirlo y soy un convencido, así decía Carlos, soy un convencido, decía, que así como ganó en el 2003, si se hubiera propuesto ahora, volvía a ser presidente de la Nación. Es un personaje que tiene ese carisma. Obviamente ya el peronismo estaba descontracturado, entonces se bajó de las elecciones porque ustedes son re jovencitos, pero en el 2003 ganó las elecciones, le ganó a Néstor Kirchner las elecciones y Claro. se bajó de balotaje, digamos. Ahí recibió la traición de Duhalde y se bajó del otro. Bueno, después otro de hecho para la historia que ustedes van a trabajar seguramente dentro de unos años, cuando salga toda esta bibliografía, vamos a ver qué pasó con su hijo, vamos a ver el tema de los terrenos del ejército, la mezquita, la explosión de Río Tercero. Vamos a empezar a enterar de La, todo. Quédense la pista de tranquilos que, aviones. quédense tranquilos que está toda la historia Mía, ahí. perdón, estoy ¿Cómo? comiendo. Sí, diga, no escuché, perdón. ¿El atentado a No, la AMIA no fue en la misma época? ¿O yo estoy re perdido? Perdón, ¿qué cosa no te escucho? El el atentado a la atentado a la AMIA. AMIA. Ah, sí, el atentado de perdón, estaba en la embajada de Israel. Estoy comiendo, perdón, no quería. No, disculpa Martín, no te escuchaba. No, bueno, eso, y ahora la AMIA ahora se va a publicar todo esto, chicos. Quédense tranquilos que van a tener una hermosa historia para armar cuando estén en el profesorado con los pibes. Van a tener una hermosa historia para armar porque ahora se van a hacer varias cosas, están muy relacionadas ambas. Eso, a ver, eso tiene que ver con el rompimiento, con el pacto con Irán. Claro. Exactamente, ya lo van a saber, quédense tranquilos. Tranquilos, lo van a saber, pero bueno. La historia argentina tiene algunos sesgos que son así, ¿no? Se empiezan a conocer con el tiempo. Por eso les digo, y ahí ustedes cuando vayan al final seguramente me lo van a decir. Qué complicada que es la historia reciente, profe. Y sí, es lo más complicado que tenemos, la historia reciente. Bien, Ariel de la Fuente hace un trabajo realmente muy interesante, y ahí, como decía Gabriel,
empieza a dejar unos paradigmas más interesantes que Barba cuando explica qué es el tema del federalismo, ¿no? O qué es ser un caudillo. Porque también habla de montoneras, una palabra que se va a utilizar mucho en la década del 70 por los movimientos y las rebeliones que se suceden, ¿no?, en el país, ¿no? Las montoneras. Así que son textos muy interesantes. Bien. La propuesta tiene que ver con esto, ¿no? Con que vayan pudiendo leer las reseñas y vayan pudiendo leer el texto, y que eso a ustedes les sirva para ir conociendo cómo trabajan los historiadores, qué es lo que se deben estar preguntando ellos, ¿no?, para poder armar una biografía de este tipo. ¿Por qué sería importante para mí conocer, ¿no?, yo que quiero estudiar historia, por qué sería importante conocer cómo escriben, digamos, cómo escribieron cuando la historia era marxista, o más que marxista, una historia revisionista, como la de Barba? Digo más que marxista porque en realidad es una persona que yo no sé todavía, o sea, en realidad lo tengo claro, pero no sé cómo decírselo a ustedes para trabajar el tema del peronismo con movimiento, ¿no?, de izquierda a derecha, a eso me refiero. Pero el marxismo británico está muy bien definido. Y por eso el texto de Barba sí tiene esa complejidad de usar las fuentes para restaurar, o llamar, perdón, al gran restaurador de las leyes y traerlo otra vez en escena, saltando a la escuela nueva, o a la escuela italiana, o a la microhistoria, que es una historia realmente muy interesante. Vuelvo a reiterarlo, les va a dejar motivaciones para poder trabajarlo con ustedes, con sus alumnos, y después sí revisar una historia que no lo dije, digamos, despectivamente, ¿no? Es decir, Ariel de la Fuente es una persona que se prepara en el exterior, y en el exterior, es decir, las universidades británicas, norteamericanas, inclusive de Europa, les ha interesado siempre saber qué es el caudillismo, o qué fue el caudillismo, las diferentes miradas sobre el caudillismo, sobre el federalismo, como es hoy el populismo, ¿no? O sea, si vos hoy querés ganarte una tesis para estudiar en Cambridge, prepara un tema del populismo y te digo que estás ahí en los primeros lugares, ¿sí? La verdad que les interesa mucho con respecto a la historia de América Latina o la historia hispanoamericana, ¿no? Es decir, que tienen ya que ver con otras cuestiones. Bien, esa es la presentación, ¿no? En la primera parte, vuelvo a decirles, les voy a dejar de ayuda para que puedan ir resolviendo los textos, alguna reseña, algunos videos o algunos efectos de comunicación que van a tener que ir manejando ustedes para que puedan entenderlo a Bloch, entenderlo a Braudel, ¿no? Es decir, son franceses, pero digamos, pueden por lo menos, dejan muy claro algunas cuestiones que son interesantes para esto que es la introducción a la historia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Los escucho. Si no hay dudas... Una duda tengo, no sobre la materia, porque bueno, yo ya conocía esta parte, ya Sí, conocía más o Gabriel. menos esta Lo tuyo, Gabriel, metodología. va a ser un trámite. Tiene que ser un trámite, Gabriel. Sí, es que ya tengo leído, creo que la mayoría, y bueno, el tema es si usted va a estar acá ya definitivamente en la cátedra, ¿qué otras materias lo vamos a cursar? Buena Esas, pregunta. esas dos Mirá, preguntas. en lo que es introducción a la historia, historiografía y las didácticas son mías. Historia de la educación se definió el viernes. Yo en realidad, sinceramente, me daba... Historia de la educación argentina es una materia que atraviesa todos los profesorados. Los que van a tener en tercer año. Me daba realmente, sinceramente, o sea, me encanta historia de la educación. El año pasado tuvimos casi 40 estudiantes, este año también hay 38, porque son todos los profesorados. Así que es un trabajo arduo que lleva, no es lo mismo estar con 8, 9, o 6, o 10, entonces es un trabajo arduo. Pero sí, hasta ahora, por todo lo que queda de este 2021, todas estas materias son mías. Es decir, si no la rinden en agosto, la van a rendir conmigo en diciembre. ¿Sí?
Después en el 2022, Dios dirá, porque estamos en pandemia ahora, viste que no sé qué puede pasar. Las vacunas no llegan, no van a llegar tampoco, por lo menos ya nos dijeron, viste, 3, 4 meses, así que los docentes estamos... a eso van ustedes, carne y cañón. ¿Sí? A la escuela, yo la verdad no... Veo cara de chicos tan inocentes que, bueno, pobrecitos. No, no, es lindo, es lindo. La educación lo más lindo que tiene es eso, tratar con otros. No hay ningún Mire, trabajo que te permita hacer esto. Ninguno. Yo vengo del ámbito privado, 18 años trabajando en empresas privadas relacionadas con el petróleo. Ustedes van a decir, ¿qué hace ahí? Bueno, siempre la historia fue lo que a mí más me gustó. Siempre leí, desde que tengo 8 años, el único que he hecho es leer libros. Tiene que ver con mi hepatitis, ¿no? Tuve 5 meses en cama también, ¿no? Es decir, entonces leía. Arranqué leyendo Sandokan y El Corsario Negro, y terminé leyendo la historia de San Martín, Belgrano y sabe qué, ¿no? Pero siempre con dudas, y eso es lo que a mí me motiva, ¿no? Que a ustedes les queden dudas, que no me crean absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Ni a mí, ni a los autores. Que vayan, que investiguen, que se pregunten, se cuestionen. ¿Es así, Gabriel, o no? No nos tienen que creer. sí, todos empezamos leyendo ficción y nos pasamos a la historia porque qué mejor ficción que la historia. Claro, tal cual. Qué buena definición esa. Tal cual. O novela, a mí me encantaban las novelas, ¿no? He leído de todo. Y es más, yo tengo la colección de la Nueva Historia Argentina, que son 10 tomos, 11 con el libro digamos, de mapas, y que costaba no por lo económico, sino costó mucho conseguirla porque fue una edición que salió, y adoro tener eso y consultarlo permanentemente. Es decir, uno cuando le gusta la historia no ve ni el tamaño del libro, ni el tiempo, nada. Pero lo que tiene que sí es esto, llevarte a consultar, llevarte a preguntar, ¿no? Porque la historia tiene muchas miradas, muchas perspectivas, perspectivas muy diferentes. Después ustedes van a adoptar la suya, obviamente, ¿no? Como buenos investigadores, como buenos profesores de historia, van a terminar abrazando una corriente, van a terminar abrazando una ideología, una metodología. Van a ver que eso sucede, eso es real. Pero siempre cuestionen, siempre pregúntense, no se queden con una sola mirada, ¿sí? Porque si nos quedamos con una sola mirada estamos complicados. Y eso es lo que ustedes tienen que transmitirle a los jóvenes, al campo donde ustedes van, ¿no? Que cuestionen todo, pero que cuestionen bien, ¿no? Es decir, para saber, no por cuestionar, no por decir, voy a cuestionar todo porque se me ocurrió. Voy a cuestionar todo porque en realidad necesito saber la verdad. Nunca vamos a llegar a la verdad. Y aún así, la vamos a seguir buscando, ¿no? No lo dije yo eso. Después van a averiguar quién dijo eso. Pero es así, ¿no? O sea, y este espacio curricular creo que tiene ese sentido, que los ayude a reflexionar, a pensar, a dar los primeros pasos sobre lo que es la historia, y que sea eso, un espacio para disfrutarlo, ¿no? Que disfruten de la lectura. Podría haber elegido un montón de otros libros para leer, yo los leí a los tres los tengo leído, son realmente muy interesantes. E inclusive les sirven para dar clases, ya van a ver. Más allá de que ustedes van a decir, no, la bibliografía con los chicos otra cosa. Muchas de las cosas que van a aprender les va a servir para dar clases, y lo más importante que siempre les digo a todos mis estudiantes, o a todos los estudiantes que comparten conmigo este espacio, al cual yo estoy muy agradecido, porque la verdad que lo que más me gusta es difundir la historia, por eso tengo un programa de radio, ¿no? Un loco de aquello, haciendo un programa de radio para hablar de historia, es que ustedes comienzan su carrera el día que se reciben. El día que terminen este cursado y les den la constancia, el título, lo que sea, el diploma, ahí comienzan realmente a estudiar. Ahí comienzan a estudiar. Hoy estos son herramientas que les van a ayudar a ustedes a prepararse. Nada más. ¿Sí? Algunas los van a marcar más que otras, como les pasa con los profesores, por ahí el profesor le va a quedar más cómodo que otro, pero simplemente somos un paso, porque este es el camino. Cuando lleguen al final, que es cuando le dan el diploma, es cuando recién comienzan, ¿no? Ahí comienzan como profesores de historia a buscar, a investigar, a trabajar qué metodología, qué didácticas, qué saberes, iba a decir contenido, qué contenido también.
¿Cuál es el problema? ¿Qué temas? ¿Qué van a trabajar? ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Me sirvió lo de Ariel de la Fuente o me sirvió más lo de Ginsburg? Me sirvió leer, me sirvió lo de la historia americana, me sirvió lo de historia mundial. Drucker me mató con medieval, me encanta el alemán, es terrible. Ojo con el alemán, sabe mucho de historia medieval. Drucker tiene una especialización en historia medieval, mucho cuidado. Tuvimos un gran debate sobre ¿cómo se llama? La Inquisición. Me hizo buscar un libro que ni él lo tiene. Lo conseguí en Bahía Blanca, que se llama justamente La Inquisición de la Iglesia Católica, escrito en el año 1780. Así que si alguien lo quiere algún día, me pide, se lo fotocopio. Contaba cuál es el proceso de la Inquisición. Terrible, terrible. Es un libro para tenerlo ahí y decir, ¿realmente esto le pasó a la especie humana? ¡Qué locura! Si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, porque por ahí ustedes son nuevos conmigo y quieren hacer alguna pregunta, algo. ¿Toda la bibliografía va a estar en la página? En el campus del San Agustín ya está subido el módulo. Solamente el módulo. Después después de este fin voy a empezar a subir la clase grabada, todo. Las primeras actividades se las voy a dejar, pero ustedes pasen esta semana de Pascuas conmigo, no sé qué le han hecho otros profes, pero conmigo, pasen esta semana de Pascua, vayan mañana a buscar la hojita del olivo. Recuerden que este es un momento de reconversión, es un momento de perdón, de paz, un momento de... Yo sé que no son católicos, no importa. Yo tampoco soy católico por eso, pero digo, es un momento de renovación. Renovémonos, recordemos las Pascuas. Si consiguen chocolate o huevo de Pascua, bueno, cómanlo, y si no, qué sé yo, dibújenlo, aunque sea, y terminen las Pascuas. Posterior a esta semana, van a empezar a ver las actividades. Igual, no se pongan ansiosos que nos encontramos el 16. Siempre por correo, como hizo Rosario recién, si no les llega algo, me preguntan, me mandan el mail, ¿sí? ¿Me entienden? Siempre nos comunicamos por correo electrónico, trato de contestar rápido, lo más rápido posible, ¿no? Si estoy frente a una máquina, enseguida, pero bueno, ustedes si no esperen que yo les mando la respuesta, y siempre les aviso con tiempo. Lo de hoy fue una excepción, como les pasó a los chicos ayer, no recibí el listado tan rápido, entonces, pero normalmente siempre les aviso un día, 2 días antes, les aviso y les envío el enlace para que sepan dónde nos vamos a conectar, a qué hora. Por ahí decía el 16, le estaba hablando del 16, perdón, le estaba hablando del 16 porque pensaba en los viernes, el 17 de abril nos vemos, sábado. Ese sábado, como va a ser un sábado que no es obligatorio, vuelvo a decirles, si alguien no se puede conectar, no se conecta, si alguien se quiere conectar, se conecta, totalmente descontracturado, vamos a explicar algunas cuestiones básicas de la lectura que ustedes van haciendo. Mate por medio, nos reunimos también en este espacio, 1 hora, no largo, y también se sube al blog, obviamente, y lo más importante es que les sirve para aquellos compañeros, si ustedes tienen compañeros o conocen compañeros que hoy no se pudieron conectar, les va a servir a ellos por el tema de la asistencia, ¿ok? Eso es clave. El 17 de abril, les dije el 16, mil disculpas, todavía estoy pensando que es viernes. De mi parte nada más, un gusto, bienvenidos a la carrera, bienvenidos a la cátedra. Este es un espacio de definición institucional, significa que les tiene que servir a ustedes, ¿sí? Es un espacio para que les sirva, para que ustedes puedan sacar un buen provecho de él, no para que les trabe la carrera, no para que los amargue, no para que, ¿está? Sí, van a leer, son profesores de historia, o van a ser profesores de historia, van a leer. Pero tranquilo que la biografía no es tan larga, no es tan complicada, es decir, no es tan... cuando vayan leyendo las reseñas, van a ver que por ahí los atrae un libro más que otro, bueno, dedíquenle algunas horitas, ¿no? Es decir, qué sé yo, cuando se bañan, cuando están en la cama y no se pueden dormir, o cuando ven un partido de fútbol, ¿no? Como me pasa a mí con San Lorenzo, cada vez que juega San Lorenzo me pongo a leer, porque mirar un partido de fútbol ahí de mi equipo es amargarme. Entonces, bueno, en esos momentos van leyendo de a poquito, así ustedes van haciendo cimiento, van haciendo base sobre este espacio, ¿ok? Si no hay más preguntas,
Si alguien tiene alguna otra pregunta, los libero. Nos encontramos entonces y estamos comunicados y estamos conectados. Nos encontramos el 17 de abril, estamos conectados siempre. Si ustedes ven algún compañero que no me haya contactado, coméntenle lo del sábado ese, para que pueda justificar su ausente, ¿sí? Y de mi parte nada más. Les deseo que tengan terminen bien el fin de semana, que tengan unas lindas Pascuas, dentro de lo posible, qué sé yo, que traten de pasarla bien, y nos encontramos entonces esa fecha, 17 de abril. ¿Sí? Gracias, profesor, igualmente. Gracias. Gracias, Éxito. profe. Gracias a profe. ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, igualmente. Chao. Gracias, profe. Que anden Gracias, bien. igualmente. Gracias. Chao, Gabriel, nos Saludos. vemos. Adiós, Rosario. Chau, chau, gracias. Nos vemos. Que anden bien. Éxitos.